Ar celebrandi. Objetivo: comprender que en la liturgia los signos y símbolos, palabras y gestos expresan el misterio que se celebra y lleva a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Motivación: comparte. ¿Alguna vez has participado en una celebración en la que la adecuación y disposición del lugar, las flores, las luces, coro, lectores, comentador, salmista, acólito, presidente, etc., están tan bien dispuestos y preparados que ayudan y favorecen al gozo de la experiencia del misterio que se celebra? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Introducción. Desde hace unos años ha aparecido un concepto en la liturgia que ha merecido la atención de los liturgistas y del que se han hecho eco algunas publicaciones, sesiones de trabajo y debates: el Ar celebrandi. Es un concepto al que el Papa Benedicto XVI, en la exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritas, dedica también un capítulo. Del ritus servandus al Ar celebrandi. En el anterior misal de Pío V había unos preliminares que llevaban el título de rúbricas, que eran una especie de indicaciones de los ritos a observar. Es lo que se ha llamado ritus servandus. La Institutio Formativa Teológica. La instrucción general del misal romano y del misal de Pablo VI ha intentado sobrepasar este aspecto jurídico añadiendo un aspecto doctrinal y pastoral, dando una explicación que ayude a comprender el sentido del rito. Por lo tanto, no hay ni rúbricas ni ritus servandus. El carácter del texto es el propio de una institución de educación y de formación. De aquí el nombre institutio que señala su carácter formativo, comprendiendo un pequeño tratado de teología de la celebración. Lenguaje no verbal como aspecto teológico místico. En los años previos a la reforma litúrgica ha habido una asociación de acentos. En primer momento, ya en la época medieval, el arch orandi ocupa la atención por el gusto por la palabra, el discurso, la retórica que se enseñaba en los seminarios. Pero el gesto no tenía ningún relieve. Después de una segunda fase, se destacó por el ritus servandus, buscando favorecer el cumplimiento exacto del rito, distinguiendo los elementos ad necessite de la ad solemnitate, buscando la eficacia del sacramento. Hoy en día, en una situación controvertida, contradictoria, difícil en materia litúrgica, algunos intentan descubrir el ad celebrandi destacando qué cosas y por qué se celebra, buscando la interioridad y, más que en la primera fase, el sentido interior, el sentido espiritual, apareciendo el lenguaje no verbal como el aspecto teológico místico, ya que representa la específica modalidad de la presencia de Dios. Expresión de una norma de creer. Si es verdadero el adagio de Próspero de Aquitiana, lex orandi, lex redendi, los gestos, el código no verbal que acompañan la liturgia, aunque no son una ley del credo, son la expresión de una norma de creer. Ahora entendemos la cita de Gregory Dix. En el corazón de la liturgia se encuentra la acción eucarística, una realidad de una simplicidad absoluta. Tomar, bendecir, partir y dar pan, tomar, bendecir y pasar una copa de vino, con la forma y el estilo de cómo fueron hechos estos gestos por primera vez, con su significación nueva por un joven judío antes y después de cenar con sus amigos, la noche antes de su muerte, o como dice Louis Marie Cauvet, la ley fundamental de la liturgia no es decir qué es lo que se va a hacer, sino hacer aquello que se dice. Es verdad que la liturgia está elaborada con textos, pero estos están insertados dentro de un acto. Es casi seguro que esta característica de la liturgia nos viene de la tradición judía. Ponerla en práctica nos permitirá comprenderla. Es como una receta de cocina, no es interesante hasta que se utiliza. Una homilía de San Gregorio Magno nos lo dice comentando el relato de Emaús.
Lo reconocieron no al escucharlo, sino al partir el pan. No se comprenden los mandamientos de Dios si no se practican. Signo. La celebración litúrgica es un acto sacramental que pertenece al orden de los signos. El signo es el medio de conocimiento adaptado a la naturaleza humana que nos proyecta a la realidad espiritual por medio de la realidad sensible. Es así como se define en la liturgia la Sacrosanctum Concilium 21 y 48. Así, en la liturgia nos es dada la salvación, es fe de acto, fe que se realiza de manera insustituible. También se pide en Sacrosanctum Concilio 30 que la participación activa se exprese también por medio de acciones y gestos, como una forma de celebración integral. Uso del símbolo. El mal uso de los símbolos y de los signos tiene también que ver con el espíritu de eficacia, utilitarismo y minimalismo que impregna la vida moderna. El Boletín Nacional de la Liturgia de Canadá publicó un artículo sobre el valor celebrativo de la liturgia con esta constatación. La Iglesia utiliza símbolos en la celebración litúrgica. Lo simbólico no es solo el elemento material, sino también el uso que de él hacemos. Usamos agua para el baño bautismal, pan y vino para el banquete eucarístico, óleo para la unción del cuerpo en varios ritos. Si usamos el símbolo en abundancia, estamos expresando la abundancia de los dones de Dios en Cristo. Si somos mezquinos, utilizando un mínimo de gesto y acciones, hacemos difícil que otros perciban la plenitud del amor de Dios. Una iglesia que se contenta con el minimalismo se verá atrofiada en su fe, en su liturgia y en el crecimiento del amor. Recientes estudios de laboratorio han demostrado que solo un 20% de la comunicación humana es verbal y un 80% es no verbal. ¿Qué es el Ars Celebrandi? En la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, el Papa Benedicto XVI dedica unos 4 números del 38 al 42 al Ars Celebrandi como un tema que debe subrayarse y que es de actualidad. El Papa recuerda estos puntos que los trabajos sinodales se insistió. Favorecer la participación. El Ars Celebrandi es la mejor premisa para favorecer la participación activa de los fieles. El primer modo con el que se favorece la participación del pueblo de Dios en el rito sagrado es la adecuada celebración del rito mismo. Expresa la sacralidad. El Ars Celebrandi expresa la sacralidad del misterio litúrgico. Han de ser un modelo para la iglesia local, las celebraciones presididas por el obispo. Educa. Las formas exteriores educan. La palabra, el canto, los gestos, los silencios, los movimientos, los colores. Todo el ser humano expresa el interior, la acogida del don. Todo ordenado al misterio. El arte al servicio de la celebración, arquitectura de las iglesias, arte escultórico, decoración, todo ordenado al misterio de Dios. El canto litúrgico en consonancia con la identidad propia de la celebración. Veamos todo esto por partes. Iniciemos desde la acción litúrgica para llegar al Ars Celebrandi. La acción litúrgica, finalidad de la acción litúrgica. La finalidad de la acción litúrgica es llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la talla misma que es la plenitud de Cristo. La liturgia no nos hace celebrar aquello que ya existe, sino que ella nos pone en movimiento. Ella no es un espejo, sino un acto salvífico, un kairos, un tiempo de Dios dentro del tiempo del hombre, el tiempo de un encuentro transformante. Esta transformación no se afecta por una sola visión intelectual. No se trata de un ser cristiano porque lo entiendes todo, sino que uno se hace haciendo. El hombre tiene necesidad de celebrar para subrayar sus decisiones con festividad. El hombre es más de lo que sabe y entiende. Está hecho por Dios, en él y con él, ya que ha sido creado por Dios. Celebrar una acción transformadora. Aunque la liturgia se funda en elementos antiguos, estos no son un recuerdo, sino una relación con el origen que transforma hoy una acción transformadora. El origen del término liturgia ya nos indica de qué se trata.
laos, un pueblo, y ergon, una acción. Este término, con sus derivados o sus parecidos, aparece en el Nuevo Testamento 16 veces, 11 en el cuerpo paulino, 5 en las cartas de los hebreos. Liturgia en acción. La liturgia es fundamentalmente la acción de un cuerpo. Hemos de recordar de entrada la definición de liturgia como acción y como pertenencia al orden úrgico. Es un lenguaje acción, como indica la raíz griega ergon, y no es en orden lógico como son los discursos de orden científico. La liturgia es de orden pragmático más que de orden simplemente semántico. Objetivo: constituir cristianos. Tampoco pertenece al orden cognoscitivo de la lógica, sino al del orden práctico de la urgía. El término ergon es de la familia de los verbos edo, dar cumplimiento, y rezo, actuar. Se trata de un acto que, realizándolo, se convierte en acontecimiento. Él es energía. La liturgia se apoya necesariamente sobre una teología, una antropología, una cosmología, y no tiene una finalidad didáctica ni explicativa. El objeto de la asamblea litúrgica no es en principio hacer pasar un mensaje. Este es el objeto de la formación didáctica, ni promover una ética de vida cristiana, por ejemplo, un grupo de revisión de vida, ni promover una cohesión efectiva en torno a un líder o un objeto en común. Su objetivo es el de constituir los cristianos como tales y la comunidad cristiana como tal. En orden al rito. Es un acto de lenguaje performativo. Ella realiza lo que dice, más aún, ella nos dice nada más que aquello que hace, dando importancia al contexto simbólico que da cuerpo al texto. No se trata de negar la importancia de la expresión lingüística. Numerosos libros que se han publicado a lo largo de la historia son producto de todos los órdenes: oración, textos, poemas, himnos, cantos. La liturgia no es un lugar de autoexpresión, sino que es en orden al rito, no del happening. Esto hay que tenerlo presente, en caso contrario no se entiende nada. Para transformar un pueblo, 3 aspectos teológicos a tener presente. Es una acción de Dios. La liturgia cristiana se dirige a todo el cuerpo y funciona según los mecanismos de la simbolización que son universales. Cuando Dios hace una cosa de donde emana un ser, la hace según la condición del ser que viene de crear. Dios será presente en la naturaleza humana que acaba de crear y la dará su vida por realidades sensibles, por la materia. Desde el punto de vista epistemológico, al principio fue la acción. El rito es una acción de Dios, sacre facere. El rito es una respuesta eficaz a las cuestiones primordiales que ponen la existencia, la encarnación. Estos mecanismos que tienen cierta relación con el origen del cosmos, de la historia que es singular y que en razón de la teología de Israel es de donde tiene sus raíces el cristianismo. Es ruptura con las religiones tradicionales. El Verbo se hizo carne. Viene a revolucionar todo el marco religioso. El Hijo revela al Padre su cuerpo. El Hijo de Dios encarnado, un cuerpo de obras, de palabras y de gestos que son expresión de un cuerpo que simbolizan su propia persona. El gesto es inherente a nuestra subjetividad carnal, incluso cuando nos orientan hacia el mundo o a tener en cuenta al otro. La persona se expresa por sus obras. El Hijo revela al Padre en su cuerpo y sus obras dan a conocer la persona del Padre por el Hijo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y los oyentes son invitados a la fe por las obras. La fe que no asuma sus actos intencionales y su resonancia afectiva será una fe extraña a la existencia. Pero porque el cuerpo es el lugar de la simbolización, es preciso que el rito lo asuma tal como él se simboliza efectivamente, es decir, en las formas expresivas de su propia cultura. El símbolo une los dos extremos diferentes, dos realidades distintas. El invisible se hace presente, transfigurado y transfigurando lo que ya existe, poniéndolo en movimiento.
No se trata de un espejo, sino de un acontecimiento, un acto, un kairos, un tiempo de encuentro transformador. Esta transformación no se puede efectuar como una única visión intelectual. Hacer y haciendo se realiza. El cuerpo es el espacio simbólico de la bondad y permite dejar actuar al invisible que se comunica. Plenitud ya presente. El tiempo ha llegado a su plenitud. Es la primera palabra de Cristo y todo su cuerpo. Él es la última porque Cristo da al tiempo su plenitud. Su cuerpo es el templo de la plenitud. Plenitud ya presente, pero que se extiende actuando. Este es el oficio de la liturgia. Acción del Espíritu. No hay relación directa con la divinidad sin una mediación. Este es el acto simbólico. La actio de opus salutis en el Espíritu Santo es el que reúne y forma la Iglesia, pues la liturgia de la Iglesia es una artesanía, hace del pueblo el pueblo de Dios. El rito pone en evidencia no aquello que es, sino aquello que debe ser. Es una conversión que pasa de la bondad a la gloria. El operante es el Espíritu Santo. La liturgia es la transformación de un pueblo y ella se dirige a este pueblo con una cultura y situación concreta. Es testimonio de una fuente de raíces que se ahondan en el tiempo de Cristo. Estas formas no han dejado de evolucionar, pero traduciendo el permanente acto fundador de manera que aparezca aquello que es verdaderamente un origen y no un recuerdo, pues no hay nada tan contemporáneo como el origen. La liturgia es palabra y gesto. No se trata, como hemos dicho, de un discurso logos, sino de una acción sagrada, ergón, aunque necesita de las palabras para expresar su actividad simbólica. Toda la liturgia es palabra y gesto, es una marcha ritmada, como aparece en los discípulos de Emaús. El paso al reconocimiento se hace por palabras, nuestros corazones ardían, y por gestos partió el pan y lo reconocieron. Y los lanza a la comunidad. Toda liturgia es productiva, crea comunidad. Por esto en la liturgia convergen diversas formas. Es un acto de la integridad personal. Él es el encuentro entre el invisible misterio divino y la percepción humana. Se la comunican en el lenguaje del anuncio, palabra, y de los signos para la comunión, signos y gestos, palabras y signo corresponde a la estructura del hombre. La liturgia no es intelectual, sino global, corporal. Es un acto de la integridad personal del fiel. Los signos eficaces de la divinización del hombre tocan al cuerpo, sus gestos y su mundo natural. Por el bautismo, por la Eucaristía, el hombre se hace cuerpo cristiano y prepara la resurrección de su cuerpo. Así lo define la liturgia en Sacrosanctum Concilio 48, acogiendo las modalidades del lenguaje verbal y el no verbal. No hay ritual ni liturgia sin la fe de las cosas físicas. La manera de celebrar pertenece al sentido de la liturgia. Celebrar es un arte, la artesanía de hacer del pueblo de Dios. Es la vuelta al misterio. Partir del misterio. Y esto engloba una realidad profunda que lleva o parte directamente del misterio. El misterio reclama el misterio. Hay que hacer una reflexión seria sobre el misterio a todos los niveles. El misterio en la iglesia sacerdotal ministerial reclama el misterio de Cristo. Transformación de todo el ser. El misterio pide no solo una transformación del intelecto, sino una transformación de todo el ser, porque el misterio se refiere a la vida. Son los evangelios los que nos exigen esta transformación, porque son el humus en el que se desarrolla el lenguaje mistérico y son el verdadero anuncio. El misterio de Cristo. Odo Cassel es quien ha aportado el redescubrimiento del misterio del culto cristiano, reaccionando contra una teología y liturgia reduccionista. La doctrina no agota lo que el símbolo expresa y manifiesta. La clave es el misterio de Cristo. Lo otro son medios. Celebrar el misterio. Celebrar es acogida al misterio. Celebrar es acoger el misterio. En la celebración convergen tres dimensiones: histórica, ritual y existencial.
También la Sacrosanctum Concilio en el número 30 cita los gestos como elementos de favorecer la participación. Para promover la participación activa se fomentarán las aclamaciones del pueblo, la respuesta, la salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas corporales. Guárdese además a su debido tiempo un silencio sagrado. La Iglesia celebra la Eucaristía y la Eucaristía realiza la Iglesia. La celebración como descenso, catabasis, de Dios a los hombres y ascenso de los hombres a Dios, anabasis. Según la Sacrosanctum Concilium II, la liturgia es la vida de la Iglesia, el corazón mismo de toda la vida de la Iglesia. El arte por excelencia, la liturgia es arte y trabajo, Opus Dei. Es la actividad continua para hacer crecer el arte y el arte en sí mismo, para hacer crecer la vida cristiana. La liturgia es la summa artis y el arte en sí mismo, lo que la belleza liturgia via pulchitudinis refleja el mismo misterio que se actualiza en la celebración. No hay belleza sin celebración, ni hay celebración sin belleza. Conclusión: importancia de las formas y el estilo de los actos litúrgicos. Contenido y forma celebrativa no se pueden separar. Aunque quede claro lo que apuntaba al inicio de que en toda celebración litúrgica el contenido no se puede separar de la forma celebrativa, la cuestión no queda resuelta, ya que hay que indicar los déficits de nuestra liturgia posconciliar. Se constatan unos ciertos cortocircuitos, una enfatización de algunos elementos de rito descuidándonos los otros, por ejemplo, una excesiva amplificación de la palabra, reducción de los signos de la simbolización ritual a la mínima expresión, instrumentalización del rito como estrategia pastoral, un notable retroceso a la importancia dada al aspecto ceremonial y a todo lo que afecta a los comportamientos corporales, que son la base de toda acción litúrgica. Se ha vuelto a caer en la funcionalidad y el pragmatismo operacional de la liturgia en detrimento del misterio, indisoluble de la estética y de la mística en las acciones sagradas. La frecuente monotonía de nuestras celebraciones, muchas veces uniformes, monólogos, donde las acciones y los actos del lenguaje han perdido en cierta forma su lógica postulante, su topología, siendo actos incompletos, sobrecargados de intenciones enfáticas y, lo que es más grave, teológicamente confuso. Por ejemplo, la confusión entre acción y actividad. Aparece un acento sobre el hacer y el actuar en detrimento del ser y aparecer. Como presentaba Romano Guardini, la liturgia como epifanía. El peligro está en hacer. Conjugación del gesto y discurso religioso. El ars celebrandi, signos y gestos, equilibra este abuso de las palabras. Por ello, la liturgia logra la verdad de su función religiosa si realiza la conjunción del gesto y del discurso religioso. Sin el gesto pierde el lenguaje su poder de asumir nuestra existencia, pero el gesto separado del lenguaje no tiene significación. Los dos juntos hacen realidad la relación simbólica que constituye la religión y la fe. La fase crítica ha dado lugar a un descubrimiento del rito por el ars celebrandi como algo significativo y que obra por sí mismo, puesto que es la fe que se actualiza. En el corazón se encuentra la acción eucarística. En el corazón de la liturgia se encuentra la acción eucarística, una realidad de una simplicidad absoluta. Tomar, bendecir, partir y dar el pan. Tomar, bendecir y pasar una copa de vino. Con la forma y el estilo de cómo fueron hechos estos gestos por primera vez, con su significación nueva por un joven judío antes y después de cenar con sus amigos, la noche antes de su muerte. Nota: este tema corresponde a la ponencia del presbítero Jordi Fontplanta en la 38 semana de estudio de oración y convivio sobre Melit 2018.